Hola y bienvenido a la quinta semana de la campaña 42 días para mis amigos. Estamos hoy con el tema Cuenta tus historias. Leemos en Romanos 10, versículo 14 al 15. Aquí Pablo hace un par de preguntas. Empieza así: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Es obvio, una persona solamente puede invocar al Señor Jesucristo si cree en Él. Ahora sigue: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces dice, mira, si alguien nunca ha oído de Jesús, bueno, ¿cómo va a creer en Él? Ahora sigue: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, el creer viene por el oír. Entonces, alguien tiene que predicarle para que puedan escuchar el Evangelio, entender, ser iluminado del Espíritu Santo y creer. Y después invocar al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y ahora dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Claro, alguien tiene que enviar para que vayan a predicar. Y luego cita en Isaías 52, diciendo, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. El Evangelio ya en sí es un término, las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Esto implícitamente es realmente un envío. Dios te está enviando. Si tú crees en el Señor Jesucristo, si el Señor te ha dado esta vida nueva, Él te manda ahora a ti. Él te dice, mira, tú tienes un mensaje, tienes el mejor mensaje que hay en este mundo. Entonces, tú estás enviado a las personas que te rodean, donde tú estás, en el lugar del trabajo, en casa, a los vecinos, donde sea, donde es tu entorno, donde tú ves que el Señor te está llamando. Tengamos bien en mente Romanos 10. Realmente interesante como aquí Pablo ha estructurado, ¿no?, este texto. Seguimos en nuestros pensamientos. ¿Cómo o qué puedo yo decir? No he estudiado teología, tal vez dirás. Pero en primer lugar lo que tienes que hacer es testificar de lo que has vivido. Realmente en Hechos 1:8, ahí el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ya sabemos que históricamente eso era 10 días antes de Pentecostés. Y luego dice, y serán mis testigos, empezando en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué hermoso, ¿no? Él está diciendo aquí, mira, ustedes van a recibir al Espíritu Santo por el momento del nuevo nacimiento. Ya esta enseñanza lo empezó en Juan 3, a Nicodemo cuando vino a enseñar, y esta enseñanza sigue por todo el Nuevo Testamento muy claramente, que nosotros al momento que hemos nacido de nuevo, o mejor dicho, al momento que hemos creído, nacemos de nuevo. Y el nacimiento nuevo quiere decir que el Espíritu Santo toma morada en nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo, templo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo te da fuerza, te da sabiduría. Esto tienes que tener en mente. Es un poder de lo alto. Poder tanto para cambiar tu vida
como también para hablar y testificar de estos cambios. Realmente no hacemos otra cosa. Estamos testificando de nuestra experiencia. ¿Recuerdan de la charla pasada este camino que hemos ahí trazado? Un camino espiritual hacia la cruz, luego ahí la decisión y luego seguimos este camino. Hasta el momento que estaremos en la eternidad con el Señor Jesús. Entonces, lo que hacemos es contar de nuestro camino, de lo que nos aconteció, cómo era antes, cómo Dios nos habló, cómo hemos llegado a los pies de Cristo y cómo nos va como cristianos. Siempre teniendo en mente, el Señor está trabajando en tu vida, está haciendo el cambio. Eso sería luego otro tema, en otras charlas, pero ahora el enfoque está que tú tienes algo para contar. Y esa es tu historia con Dios. Eso es único. Siempre la meta es dando la honra, la gloria a Dios, a Jesucristo. Es obvio, si hay un cambio en nuestra vida, no es porque yo haya sido muy bueno o yo me he esforzado mucho. No, lo único que he dicho, Señor, cámbiame. Aquí estoy dispuesto. Cámbiame. Pero tú tienes que hacerlo, yo no puedo. Ahora, cuando yo me doy cuenta, así el Señor ha ido cambiando algo, le doy gloria a Él, porque yo sé que no ha sido mi propia fuerza. Jesús dijo muy claramente en Juan 15, sin mí o no estando en conexión conmigo no podéis hacer nada. Eso es lo más importante, siempre estar consciente de los cambios, de los éxitos que podemos contar, es porque Dios nos ayudó, Dios estaba con nosotros, Él por medio del Espíritu Santo nos capacitó. Y por eso le damos la gloria a Él, no a nosotros. Muy importante en esto. Ahora, también es importante que seamos verídicos, auténticos. Obviamente, lo que tú vives con tu prójimo habla en primer lugar. Si yo soy áspero, si yo me enojo rápidamente, si yo de pronto le digo unas cuantas cosas a mi prójimo, bueno, si después le doy testimonio que el Señor me ha cambiado, dice, bueno, habla mucho, pero tus hechos hablan más, ¿no? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, es obvio que tenemos que tener cuidado cómo andamos, ¿no? Así que Pablo también lo dice una y otra vez, que tengamos cuidado cómo andamos. Y siempre la meta es dando honra y gloria a Dios en nuestro diario andar con nuestro prójimo. Por eso siempre tenemos que ser verídicos, auténticos. Si se nos pasa algo, se nos escapa algo, tenemos que arreglarlo enseguida. Así que tengamos cuidado en esto. Ahora, si hablamos, que hablemos la verdad, que no exageremos, que no vayamos añadiendo algo que no era. Sencillamente así como así. A veces hay cosas fantásticas, pero a veces hay cosas casi comunes. Bueno, lo que haya. O a veces hay fracasos. También podemos decir, miren, esto he fracasado, he tenido que caer un montón de veces hasta que yo me aprendí la lección. Ser auténtico, ser verídico. No tenemos que, ya hablábamos de eso también otras veces, que no tenemos que poner una máscara. Así que si damos testimonio, que ese testimonio sea verídico. No sea exagerado, ni sea algo extraordinario solamente porque yo quiero que sea así. Pablo también dice en Efesios, ¿no? 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablen la verdad. Dios y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la verdad. Dios siempre habla la verdad. Su palabra es verdad. Y por eso nosotros también tenemos que hablar la verdad.
Entonces piensa en eso, si yo doy testimonio, entonces hablo, soy verídico, soy auténtico de lo que realmente pasó. No voy añadiendo cosas que no son. Ahora, una buena historia siempre tiene un impacto. Y como he dicho antes, si tú estás ahora en el camino con el Señor, tú tienes tu historia. Y unas historias que son verdad tienen un impacto. Además nos gusta escuchar historias. Y si no piensan en muchas películas de lo que hay hoy, ¿qué son? Son historias de personas. Y muchas veces esas historias que al final, ¿no?, de la película ya se ve la persona en verdad, ¿no?, de la cual esta historia era, entonces eso nos impacta. Es, sí, ha sido verdad, ¿no? Todo lo que... Desde luego a mí me gustan esas películas porque son historias de la vida, ¿no? Cómo enfrentó una persona dificultades, los retos de la vida, y entonces tú tienes tu historia única y tu historia puede impactar a otro. Impacta. Eso tienes que tener en mente. Y como he dicho antes, no siempre todas las historias son exitosas y todo sale bien. A veces no sale como hemos pensado. Yo tengo también mis historias que no salieron como yo pensaba. O cosas que todavía están, qué sé yo, con los hijos o lo que sea, que no salió todavía exitoso. Claro, está uno orando para los hijos que tal vez no están en el camino que deseamos. Pero lo que quiero decir, seamos ahí también verídicos, y pienso que para otra persona de escuchar así historias de la vida, pero historias que uno ve, bueno, aunque no haya salido todo bien, pero aún así esa persona siguió en su fe, aún así esa persona está gozando de la vida que Dios le ha dado. Eso puede ser en diferentes áreas, sea de la salud, sea de las relaciones familiares, sea en el trabajo, lo que sea. Si hay éxito, maravilloso. Podemos contar ese éxito y dar la honra y gloria a Dios. Si no hay éxito, podemos dar honra y gloria a Dios porque aún en ese fracaso o en esa cosa que no salió como nosotros pensábamos, estamos dando gloria a Dios. Porque decimos, bueno, aunque no ha salido así, no sé ahora mismo por qué, pero Dios lo sabe. Estoy aquí. Mi fe ha sido fortalecido aún en las dificultades. Y esto puede impactar a otro. Porque mira, si tú escuchas a alguien, o ponte otra vez en el lugar, antes de haber creído, viene alguien y dice, yo he creído y todo ha salido bien y todo. Entonces suena fantástico, ¿no? Suena no real. Porque dice, bueno, no es la experiencia que hago yo. Porque yo veo un montón de personas y un montón de familias. Mi experiencia me dice que no hay nadie que todo sale bien. Entonces si uno viene y dice, todo sale bien desde que soy con Cristo, todo. Entonces uno piensa algo, yo creo que está exagerando. No me dice la verdad. Entonces así no puedo tener impacto. Yo puedo contar algo que salió exitosamente, es obvio. Pero si todo es exitoso, algo... Porque en mi vida no todo es un éxito. Muchas cosas sí, otras no. Entonces, bien importante, podemos contar de los éxitos, como también de donde no ha sido. Pero dentro de los fracasos que hemos tenido, o de lo que no hemos alcanzado hasta donde queríamos, lo más importante es que vean, toda esta experiencia la hemos hecho en fe, en comunicación con Dios, en comunión con Dios y en comunión con los hermanos. Como diciendo, no hemos estado solos, hemos estado fortalecidos, hemos realmente recibido consuelo, que
que hemos sido fortalecidos sabiendo que Dios tiene un plan para mi vida, aunque no entienda yo cada cosa. Yo pienso que en eso tenemos que pensar cuando vamos contando nuestras historias. Ahora, ya en otras veces hemos dicho también, en primer lugar hay que saber escuchar. Porque claro, si yo conozco a alguien y ya le voy contando y no le dejo ni hablar, tal vez ha sido la primera vez y la última vez que lo has visto. Por eso es importante saber escuchar, sobre todo al principio, antes de hablar mucho, porque yo tengo que conocer al otro, tengo que escuchar por dónde le duele el pie, como dicen aquí, o drückt der Schuh, por dónde le duele el pie. Tengo que escuchar qué intereses tiene, qué vivió esta persona, en qué circunstancias está. Imagínate, estás con una persona que, digamos, tiene su familia, probablemente todo está bien, y empiezas a hablarle del SIDA. Bueno, dice, ese tema no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que vamos escuchando y entonces vamos viendo qué cosas ha experimentado esa persona, en qué situación está. Y a base de ello vamos a ver por dónde hay un punto para reanudar en mi historia. Yo tengo mi historia, él tiene la suya. Entonces, al par que yo voy aprendiendo, ¿no?, de la historia de la persona que estoy acompañando, que estoy conversando, voy comparando con la mía. Y me doy cuenta, ha tenido, qué sé yo, vamos a decir, problemas en la educación, con un hijo. Entonces digo, bueno, yo también. Entonces yo puedo contarle de mis experiencias, tanto exitosos como de fracaso, ¿no? Y entonces a él se puede identificar, dice, sí, él también ha tenido este problema. Él por la fe ha podido enfrentar el problema de esta y otra manera. Bueno, y salió así basado. Al final, sobre todo cuando se trata de otra persona, cuando se trata de relaciones, siempre hay dos, ¿no? Siempre estoy yo y la otra persona. Y la otra persona tiene también su propia voluntad. Por eso no somos responsables de las decisiones que toma otro, ¿no? Eso tenemos que tener en mente. Por eso es importante. Entonces así, cuando el otro se da cuenta, él también vivió eso, me cuenta de su historia y tal vez de su fracaso con su hijo, eso trae simpatía, trae confianza, porque dice, bueno, este hombre es abierto, este hombre es sincero, no está contándome una historia bonita que no parece real, pero dentro de ello tiene algo que yo también quisiera tener, esa paz, esa alegría, ese gozo, a pesar tal vez de un problema que tengo con mi hijo. Entonces, en esa dirección, ¿no?, tenemos que ir. En esa dirección tenemos que estar atentos para ver qué me cuenta el otro, por dónde yo puedo reanudar. Porque si él tiene totalmente otra historia, y yo vengo con cosas que él no tiene ninguna relación, él no puede hacer nada con mi historia. Porque si yo estoy enseñando informática en la universidad. Entonces, si yo le empiezo a contar cosas de allá y esta persona no tiene nada que ver ni con informática ni con la universidad, entonces no puede hacer nada con mis historias. ¿Entienden, no? Entonces es muy importante que yo vea qué historia tiene él, por dónde hay algo que hay algo en común con mi historia y con la historia de él. Entonces yo puedo contarle de la mía, tanto que sea exitosa o no sea exitosa, ¿no? Entonces así hay que estar atento, ¿no?, cuando estamos hablando con otros. Ahora, a veces no estamos ni siquiera muy conscientes de nuestra historia. Entonces yo te animo que anotes tu historia. ¿Cuál es tu historia?
toma papel o la computadora, o lo que sea, y anota un poco tu historia. Reflexiona un poco tu vida. ¿Cómo ha sido antes? ¿Qué eran mis valores? ¿Cómo eran mis relaciones? ¿Cómo era yo? En mi caso yo pensaba que la ciencia podía dar todas las soluciones, todas las contestaciones de mis preguntas que yo tenía. Me faltaba el área de la emoción, no viví eso, etc., ¿no? Entonces, cada cual tiene su historia. Después, pensar qué es lo que me hizo pensar sobre la fe. Yo me acuerdo muy bien, era joven, 18 años, y en la calle había personas que estaban allá, tenían una mesa con libros y hablaban de Jesús. Entonces eso me impactaba. Decía, esos jóvenes aquí hablando de Jesús, qué raro. Bueno, tienen que saber que yo era una persona muy temática, muy estructurada, todo era planeado hasta el último minuto. Entonces a mí me pareció muy extraño que esas personas iban a perder el tiempo ahí, todo el día ahí hablando de Jesús. Entonces, bueno, eso me impactaba. Ese era el primer momento que yo empezaba a pensar. Decía, sí, esos jóvenes están allí y con tanto entusiasmo y alegría me están hablando de Jesús. Algo tiene que ver. Algo tiene que ver. Bueno, hubo más pasos para llegar al final a la decisión, pero la segunda cosa es cómo era al final que llegabas, ¿no?, a la decisión para seguir a Cristo. ¿Qué era el punto final o la charla? No sé, alguien tal vez te llevó a una evangelización. Yo encontré más tarde una persona en la calle de la cual me invitó a su casa para hablar del Evangelio. Entonces ahí donde pasó. Entonces así cada cual tiene su historia. Entonces es importante que tú estés muy consciente para, en el momento que estás hablando con otra persona, que puedas comparar, ¿no?, tu historia con lo que te está contando. Y ahí ya sacar paralelas. Pero también pensar qué cosas han cambiado desde ese momento. ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo cambiaron mis relaciones? ¿Cómo cambió mi vida personal? ¿Qué valores tengo yo ahora? ¿Cómo tenía antes? ¿Qué cambios hubo en eso? Etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué vivo ahora, no? ¿Cuál es lo más importante en mi vida? Así que anota eso. Anota tu historia, reflexiona tu historia para tenerla presente, y a veces puedes también contarlo a una persona que te conoce bien para ver si no estás exagerando, ¿no? Para decir cómo era eso o cómo era yo antes, ¿no? ¿Cómo tú me ves o cómo me ves tú hoy? ¿Ves tú algún cambio? Bueno, cuando te dicen, no sé, entonces no es tan bueno. Pero lo que estoy diciendo es que a veces es bueno también intercambiar con otras personas que nos conocen bien para que nos quedemos con la verdad, ¿no? Verídico, así como he dicho. Bueno, te invito a que reflexiones ahora estos pensamientos, que aprovechas las oportunidades que Dios te da en encuentros con personas y sigue orando también para las personas más cercanas, para las personas que tú te has anotado que quieres llevarle el Evangelio. Ora para que el Señor te dé oportunidad, pon atención para conocerles mejor y si tú ves que te falta el interés, pide al Señor que te dé el interés y que el Señor realmente pueda usarte en su obra.